Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Bienvenidos a Vida Nueva en Jesús. Apreciamos su atención al escuchar este programa y esperamos que sea de bendición a su vida. Dios les bendiga. Es una bendición saludarles por este medio y realmente espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en la comodidad de su hogar o en donde quiera que me estén viendo y escuchando en este momento. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, muy especial, que he titulado Salvos por ejercitar la fe. Mire, nosotros necesitamos fe para todo. Fe para nuestro diario vivir, fe para iniciar un proyecto, fe para tomar una decisión, fe para ser salvos. Necesitamos fe para todo en nuestras vidas. Un claro ejemplo es, un vehículo necesita combustible para poder movilizarse, ya que sin combustible el vehículo no podrá moverse, porque es eso que estimula que el vehículo se mueva. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos fe, no podremos hacer nada. Sin fe no podemos movilizarnos, sin fe no podemos hacer nada. Necesitamos fe para todo, que la fe sea nuestro combustible, que nosotros todos los días nos recarguemos de fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nosotros recarguemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu con fe para poder avanzar y vivir cada día en fe, confiando en que el Señor está con nosotros, en que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús. Mire, qué maravilloso es tener fe. La misma Biblia dice que nosotros tenemos que vivir por fe y no por vista. Creer que ya tenemos las cosas, aunque no veamos nada a nuestro alrededor. Eso es fe y eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Una vida de fe. Y es por eso que he titulado el mensaje como Salvos por ejercitar la fe. Y quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios, a la carta de Romanos, capítulo 4, versículo 16 al 25. La Biblia es muy clara y este es un versículo realmente asombroso y maravilloso, que habla sobre la fe, sobre un personaje que nos da a nosotros una gran lección sobre la fe, sobre la obediencia. Y en el transcurso de la lectura nos daremos cuenta de quién es este personaje. Dice así la palabra del Señor. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe para que la promesa sea un regalo de Dios. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Así está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así frente a Dios, Abraham creyó este mensaje porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes. Y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años. No estaba en edad de tener hijos. Y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Versículo 20. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso, él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Mire qué versículo tan maravilloso.
habla sobre la fe de Abraham. Y si usted pudo observar o escuchar durante esta lectura, habla sobre la fe de Abraham, que contra todo pronóstico, él creyó a Dios, esa promesa que él le había hecho. Y dice aquí que por eso él fue padre de muchas naciones. Y mire, Abraham tenía 100 años y su esposa era estéril, así que ninguno de los dos podía tener hijos, él por la edad y ella porque era estéril. Sin embargo, dice, eso no fue algo o un obstáculo que impidiera que él creyera al Señor. Su fe no se debilitó por ese obstáculo, ese pequeño problema, inconveniente. Él siguió creyendo a Dios que tarde o temprano vería la promesa cumplirse en su vida. Y aquí dice, cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Pero mire, dice, mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Y eso es lo que yo quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes. Que nunca perdamos la fe en el Señor, de que vamos a recibir esa promesa de Él, que vamos a recibir lo que hemos pedido. Mire, cada día nosotros tenemos que crecer en fe, que nuestra fe aumente cada día, que nuestra fe no se debilite ante el primer obstáculo, ante el primer desafío, porque mire todo lo que tuvo que pasar Abraham. El pronóstico de Abraham era algo imposible humanamente. Él tenía 100 años, su esposa era estéril, y cualquiera hubiera dicho, no se puede, es imposible. Sin embargo, él nunca se desanimó. Él creyó que vería esa promesa y la vio cumplirse en su vida. Y mire, eso es lo maravilloso de tener fe, que nosotros creemos, tenemos una gran expectativa de que Dios lo va a hacer, de que Dios lo va a cumplir y tarde o temprano nosotros lo veremos. Solamente tenemos que seguir confiando en el Señor y en ningún momento desanimarnos. Esta es la palabra que nos anima y nos exhorta a seguir adelante, a que nuestra fe no decaiga. Y mire, por medio de la fe nosotros recibimos la salvación. Nosotros recibimos la salvación gracias a la fe, mediante la fe. Es por fe que nosotros recibimos muchas cosas. Y entre esas cosas está la salvación. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Y Efesios 2:8 nos da la respuesta a este enunciado. Si nosotros somos salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios, Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Mire, ahí está la respuesta. Por medio de la fe nosotros recibimos la salvación. Porque la palabra dice que por gracia todos nosotros hemos sido salvados. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Mire, nosotros no merecíamos la salvación, porque estábamos sumergidos en el pecado, en la corrupción. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros, se apiadó de nosotros, tuvo gracia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios. Nosotros no lo merecíamos. Sin embargo, su amor va más allá que cualquier otra cosa. Su amor es grande, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario por usted y por mí. Así que nuestra parte es aceptarle, abrirle la puerta de nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la fe, creyendo y confesando que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que Dios mismo lo resucitó de entre los muertos al tercer día, y que hoy Jesús está a la diestra de Dios Padre.
Mire qué maravillosa es la fe, porque la fe abre las puertas a muchas cosas, a las bendiciones de Dios, a las promesas de Dios. Y esta es una bendición, porque la salvación es lo más importante que nosotros tenemos que tener en esta vida. Las cosas materiales no interesan. Las cosas materiales un día se van a quedar. Las cosas materiales un día van a desaparecer. Nuestra salvación es lo más importante. Mire, el día que nosotros partamos de esta tierra, ¿a dónde vamos a ir? Si tenemos a Jesús en el corazón, iremos al cielo. Y hay dos lugares, dice la Biblia, el cielo y el infierno. Y mire, triste y lamentablemente, las personas van al infierno por la única y sencilla razón que no reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador, que rechazan el amor del Señor, que rechazan a Jesús, no le abren la puerta de su corazón. Mire, hay dos caminos. La decisión es nuestra, pero hoy le quiero animar, le quiero exhortar a que le abra la puerta de su corazón a Jesús. Deje que Él entre a su vida, a su corazón, y que llene todo su ser de amor y de fe. Qué maravilloso es hablar sobre la fe. Y como le digo, la fe es una llave que abre puertas donde parece que no hay. Mire, eso es la fe. La fe es una llave, abre puertas. Bueno, humanamente aquí no se puede, no creo que esa puerta se abra, pero por fe yo creo que esa puerta se abrirá. Con fe en Jesucristo. Y mire, abrimos las puertas porque sabemos en quién hemos confiado. Ahora bien, por la fe nosotros recibimos la salvación y ya lo hemos visto a la luz de la palabra. Pero también por medio de la fe nosotros recibimos el perdón de pecados. Y vamos también a la palabra, a poder nosotros escudriñar y saber que somos perdonados de todos nuestros pecados gracias a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito para que me acompañe a Hechos 13:38. Vamos rápidamente a Hechos 13:38 y 39. Vamos a nosotros a meditar ahí, Hechos 13:38 y 39. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Mire, aquí Pablo dice: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. ¿Y cómo obtenemos nosotros el perdón de nuestros pecados? Dice: todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Mire, solamente en Jesús nosotros encontramos el perdón de pecados y la salvación. ¿Y cómo? Mediante la fe, creyendo en Él, abriéndole la puerta de nuestro corazón. Mire, no tenemos que hacer ningún otro sacrificio, como el que se hacía en el Antiguo Testamento, porque aquí mismo lo dice, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Mire, hoy, gracias al sacrificio que Jesús hizo, nosotros podemos ponernos a cuentas con el Señor en cualquier parte, en cualquier momento y a cualquier hora. No tenemos que llegar ante una persona como en el Antiguo Testamento se abocaban al sacerdote. Hoy nosotros podemos entrar libremente ante la presencia del Señor gracias a Jesucristo. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer para recibir perdón de nuestros pecados es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es algo tan sencillo. Mire, en la antigüedad tenían que hacer sacrificios y quizás podría ser algo complicado elegir el cabrito
y llegar y ofrecer el sacrificio, el holocausto a Dios. Pero hoy yo puedo estar aquí y reconocer que he fallado toda mi vida y que necesito a Jesús. Y en este momento yo puedo hacer la oración y decir: Señor, hoy yo sé y hoy reconozco que he sido pecador delante de ti, que mi vida ha sido una vida de desorden, de confusión, de caos, pero yo ya no quiero vivir así. Hoy reconozco y le abro la puerta de mi corazón a Jesús para que Él entre y more ahí. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que tú levantaste a Jesús de entre los muertos al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Miren, es una oración tan sencilla que lo mínimo que puede durar es de 30 segundos a 1 minuto. Mire, esa es la bendición, y al momento de hacerlo uno con convicción, con honestidad y con sinceridad, puede tener la certeza de que Jesús está ya en su corazón y que ha sido perdonado de todos sus pecados. De todos los pecados que nosotros hayamos cometido son perdonados cuando nosotros creemos en Jesús. Y mire, en la actualidad, como cristianos, como seres humanos, cometemos errores, cometemos pecados, fallamos. Y nosotros podemos ir ante el Señor y pedirle perdón, porque la misma palabra lo dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Primera de Juan 1:9. Pero que tampoco esto se vuelva una manera de vivir y decir: soy cristiano, puedo pecar, luego le pido perdón a Dios. Porque no es así, porque entonces ya lo estamos haciendo con hecho pensado. Somos seres humanos, seres imperfectos. En algún momento podemos pecar sin darnos cuenta. Y el mismo Espíritu Santo que vive dentro de usted y de mí, muchas veces nos redarguye, nos hace saber que hemos fallado. Y entonces nosotros vamos y le pedimos a Dios perdón. Y tenemos la certeza y la convicción de que hemos sido perdonados. Yo le insto y le motivo a que usted experimente el perdón de Dios en su vida. Continuemos. Bueno, hemos visto que por medio de la fe recibimos la salvación, recibimos el perdón de nuestros pecados, y también por medio de la fe nosotros recibimos vida. Vamos a ver a la palabra, a Juan 20:31. Ahí nosotros vamos a encontrar una palabra de fe, de esperanza y de salvación. Dice así Juan: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire qué maravilloso. Gracias a la fe, nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire, cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte a este mundo, tanto física como espiritualmente. La muerte espiritual significó una ruptura, un alejamiento entre Dios y el hombre. Y también la muerte física, porque el plan original de Dios es que nadie muriera, que todos fuéramos eternos, pero por el pecado entró la muerte. Y entonces aquí dice que gracias a la fe, creyendo que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, nosotros tenemos vida en su nombre, vida eterna. Mire, si nosotros creemos en Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador, el día que nosotros partamos de esta tierra, iremos al cielo a morar con Él. Tendremos vida eterna. Iremos a un lugar de paz, a un lugar de tranquilidad. Iremos a morar con Él en algún lugar. En ese lugar donde está Jesús, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, más llanto, más enfermedad. Gracias a Jesús, nosotros obtenemos la vida eterna. Nadie más nos puede otorgar
esa bendición. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias a Él obtenemos la vida eterna. Si nosotros no le aceptamos en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador, tendremos muerte eterna. Y mire, cuando nosotros estemos delante de Dios, no vamos a tener excusa de decir, es que nadie me habló, nadie me dijo, nunca supe, nunca escuché, porque mire, amado y amada, últimamente la palabra de Dios se ha compartido por las diversas plataformas digitales que hay, las redes sociales, por la radio, por la televisión. Hermanos, hermanas que incluso salen a las calles a predicar la palabra de Dios, a llevar las buenas nuevas de salvación. Así que no hay excusa de decir, no escuché, nadie me habló, porque la palabra está siendo dada, está siendo compartida. A nosotros nos corresponde creer en fe y abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús. Dos caminos, el cielo y el infierno. La decisión es nuestra. Pero yo le animo y le exhorto para que si usted aún no conoce a Jesús, pueda acercarse a Él y experimentar su amor, su paz, su gozo, la fortaleza que Él puede dar en los momentos de angustia, en los momentos de debilidad. Y para que usted tenga vida eterna. Para que el día que ya no esté en esta tierra, vaya ya con el Señor a descansar literalmente. Porque miren, el infierno será un lugar de tormento, de sufrimiento. Dice la misma Biblia, será el lloro y crujir de dientes. Ese lugar será espantoso, horrible. El Señor no quiere que nadie, absolutamente nadie, perezca sin que lo conozcan. Aún hay tiempo para acercarse al Señor. Habrá un momento donde ya no se podrá. Por eso la misma palabra dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios ahora que tenemos la bendición, la oportunidad y la libertad de hacerlo. Porque en algunos lugares, en algunos países está prohibido hablar o tan solamente decir el nombre Jesús. Está prohibido compartir el Evangelio. Pero nosotros tenemos la bendición, la dicha de poder expresar nuestra fe libremente, sin ningún impedimento. Pero sigamos adelante porque nuestro Salvador está pronto. Últimamente yo he estado diciendo que nuestro Salvador está sentado en una esquina, en la esquina de nuestra casa, porque su venida está cerca, está pronta. Él en cualquier momento puede aparecer. ¿Estamos nosotros preparados? ¿Tenemos ya la vida eterna? Ánimo, amigo, amiga, que me está viendo en este momento. Le exhorto, le motivo, le animo a que se acerque a Jesús. Qué maravilloso es poder tener a Jesús en el corazón, porque sabemos que no estamos solos en esta vida. Mire, nuestros amigos nos pueden abandonar, se pueden ir, nos pueden dejar solos, pero Jesús nunca lo hará, porque Él ha prometido en su palabra estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin del mundo. Y así lo ha hecho, y así Él lo hará. Él estará con nosotros en todo momento. Bendita fe que tenemos en Cristo Jesús. Mediante la fe nosotros también recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a ver esto también a la luz de la palabra en Juan 1:12. Quizás es un versículo que muchos de nosotros ya conocemos. Y dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire, amado y amada que me está viendo en este momento. Esta palabra es del Espíritu. Y aquí es clara cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios.
Aquí la palabra es clara cuando dice a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, le abrieron la puerta de su corazón como su único y suficiente Salvador. Ellos son hechos hijos de Dios porque ya tienen a Jesús en el corazón. Así que no todos son hijos de Dios. Tiene que haber un proceso para convertirnos en hijos de Dios. Y este es el proceso. Creer en Él, en Jesucristo, recibirle para poder ser hecho hijo de Dios, para ser llamado hijo de Dios, para formar parte de la familia de Cristo Jesús. Así que no todos somos hijos de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios, busquemos a Dios. Mire todos los beneficios que nosotros obtenemos gracias a la fe. Nosotros gracias a la fe recibimos la salvación. La fe puesta en Jesús. Por medio de la gracia, mediante la fe, somos salvos. Obtenemos el perdón de pecados solamente en Jesucristo. Solamente en Él nosotros podemos ser salvos. La misma palabra lo dice. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él nada más, lo dice la palabra. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solamente en Jesús recibimos la salvación. Solamente en Jesús recibimos el perdón de pecados. Solamente en Jesús recibimos vida eterna. Solamente en Él. Solamente en Jesús nosotros podemos encontrar todas estas cosas. Y mediante la fe nosotros somos justificados ante Dios por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por la fe nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios, solo por la fe en Jesús. Vuelvo a repetir esto. La fe es una llave que abre puertas, las puertas del reino de Dios. Mire, nosotros tenemos que movilizarnos en fe. Cada cosa que nosotros hagamos en esta vida, hagámosla por fe, en fe. Todo en fe. Hoy voy a confiar en que Dios me va a sorprender. Hoy yo no tengo el suficiente recurso, pero yo voy a confiar en que Dios va a proveer. Yo no tengo un empleo, pero yo creo por fe que el Señor me va a proveer uno. Yo creo por fe que me van a llamar para un trabajo. Mire, la fe es maravillosa. Dios quiere que usemos nuestra fe, que liberemos nuestra fe para grandes cosas. Hemos visto a la luz de la palabra lo que nosotros podemos recibir por la fe. Y muchas veces nos perdemos de todas estas bendiciones, de todos estos beneficios, por la única y sencilla razón que no usamos nuestra fe. Es momento de que usemos nuestra fe, de que activemos nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de una fe verdadera, de una fe inquebrantable, de una fe genuina? Muy bien. En primer lugar, la obediencia a Dios. Veamos lo que dice la palabra en Hebreos. Vamos rápidamente a Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice la palabra de Dios. Hebreos 11:8. Dice así: por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Ahí mismo en Hebreos 11, ahora vayamos
al versículo 17. Dice así: Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios. Mire, aquí tenemos dos versículos que nos hablan sobre la fe y sobre la obediencia. Y del personaje que nosotros iniciamos este mensaje. Si usted recuerda, leímos Romanos 4, 16 al 25. Y se nos habla de Abraham, un hombre de fe, que su fe nunca se debilitó, que al contrario, no importando el pronóstico que podía estar viviendo, su fe crecía cada día más. Y aquí nos dice, por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Me puedo imaginar a Abraham, que Dios le dijera a Abraham, vete de este lugar y ve a aquel lugar que yo te mostraré. Quizás en algún momento Abraham pudo decir, ok, pero ¿y mi tierra? ¿Y mi casa? Pero él sin embargo dijo, no, yo voy a obedecer a Dios y me voy a movilizar por fe, aunque yo no sé al lugar en donde Dios me va a llevar. Y mire, quizás el Señor nos está llamando a hacer algo, pero nosotros nos rehusamos a hacerlo por temor, por miedo, por incredulidad, por duda. Pero ¿será que es Dios? Pero ¿y qué tal si me equivoco? ¿Pero qué tal si pasa esto? Y entonces empezamos con diferentes razonamientos y a cuestionar la orden de Dios. Cuando Abraham dice que por fe obedeció a Dios, la orden que él le había dado. Mire, aunque parezca que no tenga sentido lo que Dios nos está llamando a hacer, tenemos que ser obedientes y creerle a Él por fe. Porque si Él nos está llamando, si Él nos está guiando a hacer algo, Él estará con nosotros en medio de ese proceso. Él nos va a llevar por el camino correcto. Él no nos va a dejar solos a la deriva, a expensas ahí. Él va con nosotros. Simplemente nosotros tenemos que ser obedientes y creer a esa palabra que Él nos está llamando a hacer algo, aunque parezca loco, aunque parezca no tener sentido, algo ilógico, pero es Dios quien nos está llamando a ser obedientes. Mire, 2 veces aquí dice que Él fue obediente a lo que el Señor le mandó a hacer. Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a su hijo, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios. Mire, vuelvo a repetirlo. En Romanos 4:16 dice que él nunca dejó de creer en Dios, que le daría esa promesa que él le había prometido. Y esa promesa era su hijo Isaac, porque él ya tenía 100 años y su esposa era estéril. Sin embargo, creyeron juntos de que iban a tener ese hijo y el Señor se lo concedió. Y ahora el Señor lo pone a prueba y le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Le pidió que lo sacrificara y esto podría haber no tenido sentido. ¿Cómo? O sea, Dios le dio un hijo y ahora le está pidiendo que lo mate, que lo sacrifique. O sea, cualquiera hubiera podido pensar eso. Incluso el mismo Abraham pudo haber pensado eso. Dios, pero me diste a este hijo y ahora me lo pides. Él pudo haberlo pensado, porque era un ser humano como usted y yo, imperfecto, con muchas debilidades. Sin embargo, él obedeció por la fe. Él dijo, bueno, con todo el dolor de mi corazón, lo voy a hacer. Si Dios me está ordenando que lo haga, lo haré por fe. Y mire, Dios lo recompensó grandemente porque él obedeció a lo que el Señor le estaba mandando. Es por eso que le digo, si Dios nos está mandando a hacer algo, obedezcamos, seamos obedientes
Creámosle a Dios por fe. Mire, aunque no tenga sentido, creámosle a Dios por fe. Seamos obedientes. Aunque realmente nosotros en algún momento nos surja temor, nos surja miedo ante esa circunstancia de decir, pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Podemos tener la confianza y la certeza de que si Dios nos está llamando a hacer algo, Él nos va a guiar. Él nos va a llevar por el camino. Porque la palabra de Dios dice que Él no nos dejará y que Él no nos abandonará. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. Gracias por estar con nosotros en el programa Vida Nueva en Jesús. Recuerde, solamente Jesús sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas. Que Dios le bendiga.